Hola, buenas noches. Para este encuentro sincrónico es importante tener algunas recomendaciones generales que es importante que tengamos durante este curso de análisis forense e informática forense como tal. Recordemos la prueba diagnóstica, es importante que la diligenciemos para poder tener algún conocimiento básico de este módulo que es un poco más técnico. Recordemos que están los foros donde podemos colocar nuestros puntos de vista y las dudas que tengamos al respecto. Es importante en la coherencia del tiempo y los recursos que tengamos para desarrollar las prácticas que son técnicas. Recordemos igualmente las fechas evaluativas. Ya inició la primer práctica, el primer taller, la primera evaluación como tal. Es importante a través de los foros, del correo. Igual en el correo les dejé mi número celular por si tienen alguna duda o inquietud con respecto a la práctica. Hoy tengo varios temas para contarles. Uno, de un modo muy general, cuáles son los contenidos que vamos a ver durante estas semanas. Vamos a ver algo de definición de lo que es informática forense, los procesos asociados a los temas forense y algunas herramientas forense que son importantes considerar dentro del ámbito técnico. Vamos a tener una metodología de cómo hacer un análisis, cómo hacer recuperación de datos, cómo revisar un poco más a profundidad los elementos y herramientas técnicas que vamos teniendo, y vamos a tener un tema de el cuidado sobre esa evidencia, conocido como la cadena de custodia. Al final vamos a ver un modelo que es el modelo SCARAN, que está asociado a la identificación y el perfil de los posibles atacantes. Es un tema bien interesante basado en la motivación, en la experticia, en la cantidad de herramientas que tiene, y de acuerdo a eso se puede perfilar quién puede ser el posible atacante y cómo poder descubrir quién hay detrás de un evento de seguridad. Bueno, importante en las prácticas evaluativas hacer un poco de consulta, tener un ámbito mucho más amplio de lo que realmente es la práctica, porque hay unos conceptos técnicos que no están obviamente explicados, pero que es importante que ustedes a través de la consulta simplemente los vayan conociendo. Para las prácticas técnicas es probable que tengamos que instalar algún software o alguna herramienta para análisis técnico forense. Yo les voy a pasar unas imágenes en alguna de las prácticas de tipo ISO o tipo IMG, y por eso la importancia de tener un equipo donde podamos obtener esa información y tener las herramientas. Los documentos y los trabajos escritos que se deben entregar pues deben reflejar de una u otra manera los procedimientos usados. Se debe documentar cada uno de los pasos y se debe entregar todas y cada una de las evidencias que demuestren el logro de los objetivos. Pantallazos, códigos hash, registros, imágenes, todo lo que comprende a una evidencia digital. Un software, estos varios software que podemos eventualmente utilizar. Hay una distribución Linux llamada Kine, eso es una sigla. Se puede descargar ahí, también puede estar en Live CD, o sea, lo podemos cargar y arrancar la máquina con ese Live CD y poder hacer nuestro análisis. Tenemos Kali Linux, que tenemos ahí algunas herramientas también que nos pueden servir como herramientas forenses. Entonces, esas herramientas forenses tipo Autopsy las podemos bajar, o ya con la distribución de Kali ahí las podemos tener. También tenemos editores hexadecimales como el WinSex. Igual pueden utilizar cualquier otra herramienta para lectura de hexadecimales, que puede estar o en Kali o en Kine. Miremos un poco de teoría, un poco de recuento.
de lo que es la informática forense. Pues eso es una disciplina que antes de que existiera la tecnología, pues ha existido las investigaciones forenses. Cuando arranca la tecnología hay un auge interesante e importante de tener muchas técnicas que me permitan a mí de una u otra manera encontrar rastros, registros de qué pasó, cómo pudo haber pasado y quién o no pudo haber sido el que perpetró algo. En este caso, un delito informático o algún delito que hayan utilizado la tecnología como medio o como fin. Entonces, esa ciencia forense se encarga de la identificación, recolección, custodia y análisis de la evidencia de tipo digital. Es importante tener esa palabra en el contexto, que es de tipo digital. Y dentro de la ciencia forense, el tema importante es el almacenamiento de esa evidencia, que lo tenemos que guardar como una cadena de custodia, y es la verificación desde el principio hasta el final de que esa evidencia no ha sido alterada, que esa evidencia es fiable y que de una u otra manera hay una garantía sobre cómo se recolectó ese tipo de información. Eso con el fin de lograr demostrar un delito informático o una investigación administrativa, dependiendo cómo se esté realizando. La informática forense pues, maneja varios pasos de forma global. El primero es, hay que tener unas condiciones iniciales y se basa en una necesidad. Esa necesidad realmente es la investigación y es algo sucedió, algo pasó, un evento de seguridad, un hacking o una investigación administrativa, y partiendo de esa necesidad, entonces iniciamos una identificación. La identificación entonces comprende todo aquel posible elemento tecnológico que me sirva a mí como evidencia, cualquiera que sea. Luego de que ya yo recolecto todos los elementos tecnológicos, inicia la recolección de la evidencia. Y es buscar en cada uno de estos elementos si existen registros de logs, auditorías, o hacer todo un levantamiento de información de elementos que han sido borrados, de timeline, de registros en el correo electrónico, de temporales de navegación, que me permitan a mí en esa recolección encontrar posible evidencia que me demuestre la necesidad que me plantearon. El siguiente paso es la selección de la información. Todo eso que yo recolecté, pues yo debo seleccionarlo, porque no necesariamente todo lo que recolecté me sirve de evidencia. Entonces yo tengo que obtener la información de lo que es relevante para demostrarlo como evidencia. Luego de que hago esto, pues hago un análisis de cada una de esas cosas y hago una entrega de los resultados. La entrega de los resultados realmente se resume en un informe pericial, en un informe final, donde se demuestra o no que hay un delito que fue cometido y cuáles fueron las herramientas y los posibles actores. Paralelo a todo esto está el manejo de la custodia, que lo hemos venido hablando y que es fundamental en toda la investigación, porque si se nos pierde la evidencia o hay duda de que la evidencia fue recolectada de una manera no muy fiable, pues eso se va a tumbar el proceso o va a tumbar la investigación administrativa como tal. Entonces es importante considerar todos y cada uno de estos pasos. Ese es el contexto general de la informática forense. Ahora, ¿qué es el peritaje informático? Pues el peritaje informático realmente se resume a la experticia que tiene una serie de personas, a las habilidades que tienen para obtener alguna información, cualquiera que sea. En este caso estamos hablando de elementos informáticos. Entonces, es la habilidad, el peritaje informático es la habilidad que tiene una persona de obtener y recolectar cualquier tipo de información en un sistema informático. Y eso se ejecuta a través de actividades
que con el conocimiento y esas habilidades pues nos va a permitir realmente llegar a descubrir la causa raíz del posible evento de seguridad. Bueno, veo a Miguel que ha entrado a la conferencia. Buenas noches, Miguel. La conferencia en este momento se está grabando para que quede el repositorio de lo que estamos. Bueno, la intención es continuar y seguramente ahora reprocesamos un poquito o después podemos interactuar de otra manera. Esperemos a ver Hola, profe. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué más, profe? Qué pena, llegué un poquito tardecito y además no sé por qué no me conectaba, pero hasta que por fin logré conectarme. Ok, no hay problema. De todas maneras, muchas gracias por llegar a la conferencia. La conferencia está siendo grabada en este momento porque pues yo arranqué con un recuento inicial para que quedara la memoria por si no alcanzaban a llegar. Entonces voy a continuar y si te pido el favor, al final de pronto tomamos unos minuticos y hablamos de la interacción. ¿Te parece? Listo, profe, claro que sí. Vamos a tratar el tema de la unidad uno, ¿cierto? Sí, y todo el contexto que está alrededor de lo que es la informática forense. Listo, profe, ok. Continúe. Disculpe que lo haya interrumpido. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, cuando hablamos de peritaje informático, hay varios elementos que hay dentro del peritaje. Lo primero es el objetivo, es a qué le vamos a hacer un peritaje informático, cuál es la necesidad y por qué necesitamos recolectar evidencia de un sistema informático. Porque hubo una amenaza, porque hubo un ataque, porque hubo un robo o porque hubo un evento de seguridad cualquiera que sea. Ese peritaje también debe ser idóneo, o sea, se debe tener el procedimiento y los conocimientos técnicos suficientes y necesarios para recolectar la información que hay alrededor de ese evento de seguridad. Un tema fundamental que lo hemos venido escuchando es la conservación de la integridad de la evidencia y eso es la cadena de custodia. Toda la evidencia debe ser recolectada con el fin de que no se le dañe la integridad, porque no podemos de una u otra manera demostrar que el proceso fue fiable si los documentos tienen unos tiempos determinados que no concuerdan con la necesidad. Por ejemplo, hubo un evento de seguridad el 3 de noviembre. Si el evento fue el 3 de noviembre, y ahí se congeló el sistema, no es coherente que existan documentos y imágenes del 10, del 15 o del 30 de noviembre posteriores a la fecha. Entonces la integridad es fundamental en todos los temas que es el peritaje. Y en temas globales, la documentación. Todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar evidenciado, que es un tema de hora, entonces le tomo la fecha, la foto a la hora, que es un tema de imágenes, de fotos, de códigos hash, de todo lo que hay alrededor, todo esto hay que documentarlo. Ese es el informe final. Cuando reunimos cada una de estas características, pues el documento va a ser mucho más fiable, el documento va a ser más legible y entendible para quien desee interpretarlo. Ahora, la evidencia digital es la parte fundamental del peritaje informático. Es cualquier evidencia física o lógica que nos logre demostrar un hecho. Entonces esa evidencia digital la podemos obtener a partir de herramientas y técnicas diferentes. Y lo importante de la evidencia digital es que tenga un valor probatorio. O sea, que realmente lo que yo esté demostrando si sea con lo que yo obtuve, con una imagen, con un video, con un sistema de audio, con un archivo, con una navegación en internet, con una trazabilidad en tiempo, hora y fecha.
Entonces la evidencia digital se vuelve fundamental en la medida en que utilicemos las herramientas y los procedimientos suficientes y necesarios para demostrar el evento o el hecho como tal. Ahora, en los procesos de la recolección de evidencia, son una serie de actividades que me permiten a mí, paso a paso y de manera cronológica, recuperar esa información y recuperar esa evidencia. La forma cronológica es fundamental. ¿Por qué? Porque si un hecho ocurrió en un tiempo determinado, entonces yo debo mirar de ese hecho hacia atrás de manera cronológica cómo pudieron haber sucedido cada uno de los acontecimientos. La evidencia siempre debe ser la original. Siempre debe prevalecer la evidencia original. Y entonces ahí nos enfrentamos a un tema de, ¿y si encontramos evidencia en un disco duro, qué hacemos? Para no contaminar esa evidencia, entonces lo recomendable es sacarle una imagen al disco duro y trabajar sobre esa imagen. Ya si la imagen se daña o algo, pues no vamos a contaminar la evidencia. Entonces, la obtención de imágenes y copias exactas de los dispositivos electrónicos es fundamental para todo el tema de la recolección de la evidencia, porque esta debe y tiene que ser original. Porque o si no, entonces se va a caer el tema de la cadena de custodia, no podrá ser estudiada en un evento futuro, ni nada de eso. Entonces la intención y el cuidado está asociado también a esa evidencia y a los medios por los cuales que se deben recolectar. Ahora, es importante que la cadena de custodia pues sea ejecutada por un perito, o sea, un perito es una persona experta en la recolección de esa evidencia. A nivel Colombia, el CTI tiene unos peritajes y también hace certificaciones sobre peritajes informáticos. Entonces, esa evidencia tiene que tener siempre una protección basada en la integridad, en que no sea alterada, que no tenga sustituciones, que no sea contaminada la evidencia. Entonces no podemos pretender que si la evidencia, por ejemplo, de un tema de extorsión a través de correo electrónico, no nos podemos permitir que esos correos electrónicos circulen porque se está perdiendo la fiabilidad de ese elemento. Y conservarla en el tiempo, buscar todos los elementos para que esa evidencia en el tiempo yo la pueda recuperar en 2 meses, 3 meses, 1 año o 2 años. Porque los procesos, sean judiciales, administrativos o internos, pueden durar mucho tiempo. Entonces es importante tener esa consideración. Se debe proteger desde la ubicación, es donde obtuve yo la evidencia. Hay que identificarla, hay que marcar esa evidencia, hay que hacerle un rótulo completo de dónde se obtuvo, cómo se obtuvo, de qué disco duro, cuál es el proceso, o sea, todo lo que hay alrededor de la evidencia que yo estoy recuperando. Todo eso hace parte del proceso de la cadena de custodia, que es el manejo coherente de la evidencia para que ésta no sea alterada ni modificada y guarde los principios de seguridad para cuando se vaya a presentar como un juicio, como un debate o como un proceso administrativo cualquiera que sea. Dentro de la cadena de custodia se debe preguntar y dentro de todo el proceso de peritaje informático se debe preguntar el qué estoy haciendo aquí, el qué hago con este sistema, el cómo obtengo la información, cómo utilizo la herramienta, cómo hallo lo que me están diciendo que tengo que hallar, el dónde ocurrió. Ese dónde puede ser espacial o temporal. Ocurrió en la oficina, en el equipo, en tal disco duro. O ocurrió en la ciudad. O ocurrió en el espacio de disco duro del sector A, B o C. El dónde puede ser de muchas maneras. ¿Quién? Es una de las preguntas más difíciles de responder en términos tecnológicos. ¿Quién fue? ¿Quién hizo el evento de seguridad? ¿Quién disparó la alerta? ¿Quién hizo el hackeo?
quién se robó la contraseña, quién hizo robo de información o quién inyectó un malware de tipo ransomware en la red. La otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Si el evento fue denunciado en la fecha A, no es coherente que el cuándo sea posterior, el cuándo tiene que ser antes. Entonces ese cuándo tiene que ser muy coherente, obviamente, con las preguntas anteriores. La última pregunta que se debe resolver es el por qué, pero ese normalmente es opcional porque está asociado a la intencionalidad de una persona. Y en temas de informática forense, pues no vamos a tener en cuenta ni vamos a indagar el por qué lo hizo. ¿Usted por qué inyectó el malware? Bueno, eso será investigación de otras personas o del abogado, o si se fue para unos temas de juzgado, pues allá seguramente preguntarán el por qué lo hizo para salvaguardar algo. Pero desde el punto de vista informático, no es coherente hacer la pregunta de por qué lo hizo. No, la informática forense no se ocupa de ese detalle. Ese, en resumidas cuentas, pues es todo el módulo 1 que está muy asociado a toda la parte introductoria de lo que es la informática forense. Profe, Señor, permítame una consulta. sí señor. Vemos el qué, cuándo, cómo y el por qué. Cuando dice que el por qué es opcional, ¿no podría decirse también que al ser, de acuerdo a la teoría, al ser la informática forense o la computación forense, como también a veces se describe, como una rama auxiliar de la justicia, pues no llega hasta el porqué, porque el porqué precisamente es potestad de la justicia definir el porqué, las razones finales? Es correcto, sí, así se maneja. Cuando estamos hablando de informática forense, estamos desde un concepto muy técnico, porque la informática forense realmente está apoyando un proceso investigativo, es un apoyo evidencial de un elemento técnico. Entonces como que no cuadra, no cuadra dentro de esa investigación si estamos buscando datos entre bit y byte, preguntarnos, ¿y usted por qué lo hizo? No, eso se sale del ámbito técnico y lo que dices, eso entra dentro del ámbito judicial investigativo o el fiscal será el que le pregunte al paciente usted por qué lo hizo o el abogado le pregunte el por qué y entonces ahí ya habrán otros elementos. Pero desde el punto de vista técnico de informática forense, realmente no es nuestra preocupación. Exacto, sí, allá iba yo. Por la misma definición como rama auxiliar de la justicia, no puede llegar hasta el por qué, solamente apoya con el qué, con el cómo, con el dónde, con el quién y con el cuándo, y el por qué ya sería producto de un fallo de la misma justicia, ¿no? Podría ser. Es correcto, así es como se ve. ¿Por qué se dice que aquí es opcional? Porque es posible que nosotros desde lo técnico, nos hagamos la pregunta del por qué, no porque alguien lo va a responder, sino porque si nosotros lo respondemos podemos buscar más cosas. Por ejemplo, ok, entró un malware a nuestra red y nos pidieron hacer un informe forense de qué fue lo que pasó. Empezamos a escudriñar todos los sistemas y nos encontramos, ve, ¿por qué alguien ingresaría un malware en nuestra red? Entonces seguramente dirá, bueno, no, por ignorancia. Por ignorancia, entonces por USBs, entonces busquemos en las USBs. Entonces mira que ese por qué nos va a llevar a buscar en otros puntos, pero no es el hecho de preguntarnos o el señalamiento, usted señor Héctor Vargas, ¿por qué lo hizo? No, porque no es nuestro deber definir eso, pero sí nos puede servir el por qué para encontrar más evidencia en otros lados diferentes y ahí sí recuperar mucho más información. Y hasta podría pensar, profe, permítame, que uno como investigador o como perito informático, así se encuentre con ese porqué, presentando el informe a la justicia, no convendría decir ahí en el informe el porqué, porque no estaríamos siendo imparciales con el informe, sino que estaríamos ya dando un juicio que le corresponde precisamente al juez, ¿no? Es correcto. Nosotros desde lo técnico no tenemos por qué decir, es que eso fue Miguel. No, y yo con qué fundamentos digo que fue Miguel. Y si a Miguel le robaron la contraseña, ¿cierto?
Entonces, es correcto lo que estás diciendo. O la investigación apunta a que fue tales o tales cosas, pero creo que mencionaba la teoría, sí, claro, yo la leí, que el informe hay que presentarlo de manera neutral, porque si no puede también generar dudas en el juez. Entonces no se cumpliría la función de auxiliar de la justicia, sino que estaríamos ahí invadiendo y dando tela de juicio cuando no es nuestro deber dar juicios sobre es, lo sucedido, sino es, solamente evitar. es correcto todo lo que dices. Nosotros, desde la informática forense, solamente aportamos evidencias de un suceso que pasó. Esas evidencias pueden o no demostrar el suceso. Sí, porque al final el informe dice, no se encontró evidencia que demuestre que hubo un ataque. Punto. Eso es un informe forense. Pero no somos los indicados para señalar ni para decir quién fue. Ahora, cuando se está haciendo el análisis forense, es importante cuando uno encuentra, por ejemplo, un login, una cuenta de correo electrónico y que de una u otra manera dentro de nuestra investigación esa cuenta de correo electrónico o ese login está asociado a una persona. Así, H. Vargas, Héctor Fernando Vargas. Solamente es aportar de manera neutral que se encontró un recurso con esos nombres. Pero nosotros no tenemos por qué decir, sí, eso fue Héctor Vargas y yo lo conozco. No, eso estaría por fuera de nuestro ámbito técnico. Eso lo tendrá que decir otra persona. Y es claro lo que decís, Miguel, de hay que ser muy cuidadoso con ese por qué. Por eso en la presentación está opcional. Intente utilizarlo solamente cuando requiera obtener más evidencia de otras cosas, pero no un señalamiento ni un juzgamiento hacia una persona. Ok, profe, gracias. Entonces, esto realmente era lo que les tenía para hoy, algo muy cortico, algo muy introductorio de lo que es la informática forense y la cadena de custodia y lo que nos vamos a enfrentar. Yo me quiero devolver un poco y es a las actividades evaluativas que vamos a tener. Realmente son tres actividades evaluativas. La primera ya arrancó y son actividades técnicas. Realmente las tres actividades son muy técnicas. Por eso la prueba diagnóstica está muy enfocado a intentar conocer qué tan técnicos somos o cómo nos movemos en el mundo técnico para de una u otra manera yo tener una orientación diferente y arrancar desde otro punto de vista. Lastimosamente hace 8 días pues no nos pudimos encontrar. Le agradezco a Miguel que se conectó. El otro compañero me copió correo que los miércoles pues tenía dificultad. Entonces aquí aprovecho, Miguel, a preguntarte si usted puede los martes a las 8 de la noche. No hay problema, profe. Martes no hay problema. La otra materia que estoy viendo está los jueves, entonces no hay problema en correr esta. Ok, sí, para que el otro compañero pueda estar también los martes. Entonces yo voy a mover los encuentros sincrónicos los martes a las 8 de la noche. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto, Javi. Profe. Listo. Porque realmente estos encuentros es para despejar las dudas, revisar si están pegados con la actividad, por dónde mirar la actividad, esto técnico que es. Igual en los encuentros yo seguramente voy a hacer alguna demostración con algunas de las herramientas técnicas. Seguramente dentro de 8 días estaré mirando el tema de Wireshark o cosas de esas para que entremos un poco más en el ámbito técnico. Vuelvo e insisto, este módulo es 100% técnico, entonces hay que moler un poquito más de Linux, de Windows, recordar un poquito de bits y bytes, nosotros que somos ingenieros y a veces lo olvidamos, entonces ahí nos toca extraer toda esa información y aplicarla de acuerdo a las actividades que vamos desarrollando. No sé, Miguel, si tienes alguna duda de lo que has leído, si has tenido la oportunidad de mirar la actividad o si no la he publicado, pues me retroalimentas para subirla. Pues, profe, la verdad, ante todo para este encuentro sincrónico, yo cuando leí la unidad uno, pues se me venían a la cabeza muchas cosas, porque la informática forense, pues veo que está muy ligada definitivamente al tema de la justicia. Ujú. Entonces yo me preguntaba, por ejemplo, que al ser una rama auxiliar de la justicia,
si alguien se especializa en el peritaje informático, podría decirse que solamente puede pensar en desempeñarse en entidades como el CTI o la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, o en el mundo privado, en las organizaciones privadas. Ahora usted conoce o en algún momento habrá la necesidad de que el área de seguridad tenga su perito también. Miguel, qué buena pregunta la que hiciste. Y te cuento que hoy en día casi todas las empresas hacen investigación forense. Casi todas. Las que no lo hacen es porque no tienen un proceso de seguridad que le permita hacerlos. Las grandes empresas tienen grupos de seguridad enfocados al análisis forense, porque es que el análisis forense no necesariamente está asociado a la justicia. Hay un proceso administrativo o hay un proceso disciplinario, un proceso interno que desean buscar de una u otra manera qué pasó en la red interna. Entonces ahí aplican todas las técnicas de investigación forense para poder demostrar qué pasó o qué no pasó. Entonces juicios internos, por decirlo así, que son los procesos disciplinarios y los procesos administrativos, se apoyan en este tipo de herramientas para encontrar información, de dónde vino, cómo vino y todo eso. Pero hoy las empresas y las organizaciones hacen informática forense. Algunos tienen algunas herramientas comerciales, otros tienen herramientas pues, free para solucionar el problema. El tema ahí es el procedimiento que ejecutan. Pero la pregunta es bien chévere porque sí, eso ya se viene utilizando desde hace mucho rato, tanto en las empresas públicas, en las empresas privadas y obviamente en las áreas de justicia. Ok, profe. Y otra pregunta, eh, eh, yo también leyendo, yo soy bastante curioso, tal vez de pronto lo notes. Veía que la justicia, pues nosotros los informáticos y los profesionales de las tecnologías de la información, pues de pronto hasta nos apasiona el tema y todo, pero un juez que tiene su formación en derecho y demás, y todo ese tipo de cosas, tal vez no están muy metidos en el tema o todavía no tienen en cuenta la evidencia digital como una verdadera evidencia. Yo quería saber si se conocen casos o si usted nos puede retroalimentar en el curso con casos donde se haya resolucionado un juicio o donde una evidencia digital haya sido efectiva para solucionar un caso penal o no sé, el que sea en una vaina judicial. Sí, hay muchos casos de esos. Déjeme, yo busco algunos que pueda tener acceso, porque yo los conozco. Más que todo temas de phishing, temas de fraude electrónico, temas de robo por internet, temas de secuestro y extorsión por medios electrónicos, hacen uso de la informática forense y de los rastros que dejan en los café internet, en los celulares y todo eso para judiciar a las personas. Caso de eso, y eso, pues, a pesar de que no tengo la evidencia, pero es clarísimo, es el tema de la pornografía infantil. La pornografía infantil, ¿por dónde viaja? Por las redes computacionales. Y cuando meten un pedófilo a la red, perdón, a la cárcel, ¿es por qué? Porque encontraron en su computadora, a través de un análisis forense, toda la evidencia que esa persona utilizaba pornografía infantil. Entonces son casos juzgados que realmente la informática forense apoya todos y cada uno de esos casos y son muchos, trata de blancas, droga, hoy todos estos temas de delitos se manejan es por la red, se manejan por internet. Ahí es donde entra fuertemente el tema de la informática forense. Y hay muchos casos juzgados donde estas herramientas apoyan todo ese proceso. Profe, y finalmente, no sé si en esta clase cuando usted lo considere, esta rama de la informática forense ya está haciendo, o sea, ya hay especializaciones aquí en Colombia, ya uno puede acudir a entidades educativas donde ya se esté, o sea, como separando el tema de la seguridad informática con el tema forense, o eso todavía están juntas, o ya hay programas académicos enfocados a todo el tema forense. No, como programas académicos no, porque la informática forense realmente hace parte de toda la gama de los temas de seguridad. Eh, Cuando usted llega al tema de informática forense es porque pasó un evento de seguridad.
Si no, no utilizas la informática forense. Entonces, con ese evento de seguridad realmente es un desglose de todos los temas grandes de seguridad, temas de riesgos, control de acceso, sistemas de detección de intrusos y todo eso. Las universidades, no todas, en Colombia son muy pocas, dentro de los pensum de pregrado tienen una o dos materias que están asociadas a seguridad, pero sí hay especializaciones y sí hay maestrías en seguridad, donde tocan dentro de sus módulos los temas de informática forense. Las maestrías en especial tienen un módulo completo de informática forense. De hecho, tienen como uno o dos módulos de informática forense, pero no es una carrera completa de informática forense, no, porque eso es uno de los puntos, un punto adicional o un punto más dentro de todas las gamas de seguridades que hay, pero no existe como tal, porque realmente es una serie de técnicas a utilizar, como lo es los sistemas de detección de intrusos, como la gestión de riesgos, como lo es los otros elementos adicionales de seguridad de la información. Ok, profe, muchas gracias. Lo que pasa es que viendo yo la teoría, pues así a primera vista ve eso uno bastante amplio y que quien se dedique a la informática forense debe tener sólidos conocimientos de muchas ramas de la informática. Aparte de eso, saber y tener claro que está interactuando que sus decisiones y sus investigaciones definen temas judiciales y etcétera, etcétera. Entonces, yo me imaginaba, uy, esto es algo monstruoso, o sea, es mucho más que seguridad, pensaba yo. Realmente es un tema más procedimental. Hay una combinación entre el procedimiento y lo técnico. Procedimental porque debes estar muy claro en lo que estás buscando y cómo lo obtenés. Tiene que estar muy claro. Y en lo técnico, tenés que saber técnicamente cómo funcionan los sistemas informáticos. Por ejemplo, vos vas a hacer un análisis forense porque hackearon el sitio web. Entonces tenés que conocer cómo funciona un servidor web, cómo funciona una página web, dónde se guardan los registros de logs, dónde están las auditorías, tenés que saber de todo eso. Pero si te piden que es posible que haya un fraude por robo de cajas menores y es necesario hacerle un análisis forense al servidor donde está el facturador, la facturación, entonces tenés que saber de bases de datos y tenés que hacer un forense completo de lo que es la base de datos. Entonces mira que es técnicamente hay que conocer mucho de muchos elementos para poder obtener de ese procedimiento, que lo tenés que tener muy claro, esa evidencia. Y lo que decís es una responsabilidad muy grande, porque dentro del informe final se va a decir, sí, vea, un login Héctor.Vargas que en la red tiene el nombre de Héctor Vargas, desde esta dirección IP fue donde se ejecutó todo. O sea, hay que tener la evidencia suficiente para decir eso. Entonces ahí va, procedimiento y técnico. Por eso es de mucho cuidado el análisis forense. Perfecto, profe. ¿Y qué le iba a decir? Con respecto a la actividad? Sí, La actividad es para implementar técnicas de informática, ¿no? Informática forense. Déjeme que la estoy abriendo un momentico. Informática forense, unidad uno, actividad uno. Entonces, dice que la primera pues hay que tener conocimientos básicos de redes. Bueno, igual la informática forense implica muchas cosas. sí. Entonces dice, vamos a manejar sniffers y vamos a mostrar cómo son los encabezados de algunos protocolos, ¿no? Seguramente a través de algún sniffer como Ethereal Sí, o Wireshark vamos a explicar, o en el documento vamos a explicar cómo se componen los diferentes protocolos, los es, encabezados. es correcto, sí, hay que hacer una comparación entre lo teórico y lo técnico, porque es importante el tema de los sniffer y la captura de información en las redes, porque es muy común y es muy frecuente los ataques informáticos porque entran por las redes. Entonces, en la medida en que yo pueda capturar, interpretar y demostrar de ese tráfico que me está ingresando cómo ocurrió el ataque, entonces en esa medida yo puedo recuperar la información o
puedo entregar una conclusión. El objetivo de la primera actividad es entrar en ese mundo técnico, de empezar a mirar qué es lo que está pasando por las redes, porque es muy probable que la segunda actividad tengamos que hacer un análisis forense de una porción de red o de un ataque informático que ocurre en una red. Por eso esta actividad es fundamental para entender un poco más de lo técnico y vamos paso a paso elevándole el nivel de la tecnicidad en este módulo para que pues obviamente no estemos fuera de base, con una primera actividad muy técnica y nos reventemos pues estudiando muchas cosas, sino que vamos paso a paso. Pero ese es el objetivo de la primera actividad. Claro. Y al ver que vamos a instalar el Network Miner, supongo yo que es un sniffer y lo que vamos a comandos del sistema operativo para cómo los vemos las más, ¿cierto? Sí, realmente lo que vamos a instalar es un sniffer y desde ese sniffer vamos a empezar a mirar información que pasa en la red, que circula en la red. Quise utilizar ese sniffer para tener otro punto de vista en sniffers, porque normalmente siempre utilizamos Wireshark. Seguramente ese lo estaremos utilizando en la actividad 2, pero en la actividad 1 vamos a utilizar este. Y es eso, es podernos dar cuenta qué es lo que está circulando por la red, cómo circula, porque seguramente en la actividad 2 va a haber un ataque informático y necesitamos saber el patrón del ataque y así obtener la información de ese ataque y sacar el informe forense. Aló, Miguel, se nos fue el audio. Hola, Miguel. Se nos fue el audio. Ok, de todas maneras vamos a dar por terminado este encuentro sincrónico y vamos a detener entonces la grabación. Recuerden que están todos los canales de la plataforma virtual disponibles para poder tener el contacto. Feliz noche.